Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos ustedes. Qué alegría nuevamente encontrarme para reflexionar y compartir este tema que estamos llevando a cabo para los celebradores de la palabra. Espero que ya hayan celebrado algunos y los que no tienen la oportunidad, pues ya pueden ir experimentando, ¿verdad? Quiero grabar, como ya les he dicho, esta catequesis de hoy, esta formación de hoy, para que ustedes la puedan escuchar en el momento que les convenga, en el momento que se les haga más fácil. Vamos a pedirle a María Santísima su gracia, a nuestro Señor también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, buen Dios, por tu amor y tu misericordia, por este don maravilloso que nos das de la vida. Gracias por cada uno de los hermanos que hoy nos tienes aquí. Ilumínales a ellos, dales tu luz y que siempre su vida gire en torno a ti. Hoy ponemos en tus manos esta formación para que nos ilumine siempre. Envía tu Espíritu sobre nosotros y llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, tú que llevaste a Jesús 9 meses en tu vientre, conoces el pensar y el sentir de Él. Ayúdanos a nosotros para conocer y encontrarnos contigo, Jesús, en cada momento de nuestra vida. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me quieres tanto como mi verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Gracias a cada uno de ustedes por estar pendientes, como siempre, de esta formación. Hemos hablado, quiero recordarles, hablamos sobre el llamado que Dios nos hace a predicar, a anunciar la buena nueva, a esa misión que tenemos todos de formarnos, esa misión que todos tenemos de orientarnos. Pero también hablamos del esquema de la celebración por aquellos que ya salen a celebrar, ¿verdad? Y en la formación pasada estuvimos hablando sobre las vías de la predicación y hablábamos de la vía cosmológica, la vía antropológica, la vía de la revelación y también hablábamos de la vía del magisterio de la iglesia. Es decir, son elementos para predicar, para evangelizar, donde nosotros ponemos un mensaje y un tema principal. Ahora vamos a hablar de otro tema muy bonito también y es dónde buscar el mensaje. Porque de repente uno puede decir, lee un texto y dice, es que no sé de qué hablar cuando ustedes van a predicar, ¿verdad? Leen el texto tantos capítulos o tantos versículos y dicen, ¿y cómo voy a reflexionar de aquí? Pues es importante saber que siempre todos los textos tienen un fundamento, tienen una característica. Y Jesús, el predicador por excelencia, el catequista por excelencia, pues también nos habla a través de diferentes situaciones en el Evangelio. Y la misma palabra de Dios nos orienta y nos da pautas para poder evangelizar y anunciar. Entonces surge esta pregunta, ¿verdad? ¿Dónde buscar el mensaje bíblico? ¿Dónde hablar? ¿De qué manera? ¿Cómo yo puedo eh, predicar? Bueno, hay algo muy importante. Ustedes, si se fijan, para manejar una máquina o conducir un carro, por ejemplo, necesitamos tener conocimientos generales de la máquina, ¿verdad? Y es así también que con mayor razón la Biblia necesitamos conocerla, necesitamos manejarla para saber qué mensaje vamos a dar o cómo encontrar ahí el mensaje. Entonces, sabemos que a cada uno de nosotros ya nos han iniciado en la lectura de la palabra. Nuestros padres quizás nos enseñaron a usar la Biblia, algunos la usaron en diferentes situaciones. Uno la tienen de adorno en su casa quizá, pero creo que hoy nosotros ya tenemos la Biblia como una herramienta de estudio y una herramienta de evangelización. Entonces, antes, o lamentablemente muchos, incluso hoy en día, por no tener conocimiento y formación acerca de la Biblia, distorsionan todo lo que ahí está. Y eso afecta porque si yo digo, yo soy evangélico porque la Biblia la agarro al pie de la letra, vivo el evangelio, pues voy a darme cuenta que hay citas bíblicas, hay palabras que de repente me van a costar, de repente no las voy a comprender,
o incluso en su contexto son diferentes al contexto de hoy, nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, no olvidemos algo importante. Jesús prometió el Espíritu Santo y dijo, Él les va a revelar todo lo que yo les he dicho. Entonces, es importante pensar que el Espíritu Santo es el que nos revela todo aquello que Jesús dijo a los apóstoles, nos dice en la Biblia. Por eso es que cada vez que nosotros vamos a leer la Biblia es importante hacer una oración al Espíritu Santo, una invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Bueno, porque el Espíritu Santo es el que me va a ayudar a, me va a revelar aquello que Jesús lo quiere decir. Eso es muy importante. Entonces, el Espíritu Santo nos recuerda aquellas acciones de Jesús, pero nos ayuda a entenderlas también, a interpretarlas también. Quiero darle yo 10 campos donde podemos encontrar nosotros la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Usted viene, le pongo un ejemplo, Jesús decía, ¿cómo comparo el reino de Dios? Ya sé, el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza y comienza. ¿Cómo comparo el reino de Dios? El reino de Dios es semejante a aquel sembrador y comienza Jesús, ¿verdad? A predicar, a hablar, a anunciar, utilizando, como hablamos aquel día de la vía cosmológica, utilizando todos los elementos naturales que en ese tiempo se daban, como la agricultura, la pesca, etcétera, ¿no? Entonces, ahora voy a mencionarles 10 campos donde podemos nosotros cosechar el maravilloso mensaje de la palabra de Dios. ¿Dónde lo podemos encontrar o qué podemos utilizar para predicar? Porque igual, en el caso de nosotros que van a ser celebradores, yo que soy celebrador, vamos a leer un texto bíblico y podemos poner un punto central, ¿verdad? Un tema central, un objetivo, y dentro del texto yo buscar un elemento importante. Puede ser la historia, la parábola, etcétera. Bueno, no les digo más porque de eso voy a hablarles ahorita. Vamos a ver los 10 campos. Uno es las parábolas, que fue el elemento principal que Jesús utilizó para predicar. Las parábolas que son comparaciones, ¿verdad? Que Jesús utiliza para predicar, para anunciar el reino de Dios. Entonces, tenemos que encontrar en estas parábolas el mensaje. Cuando Jesús cuenta la parábola del samaritano, del hijo pródigo, no son simplemente historias o cuentos o escenas, sino que Jesús, a través de esa parábola, algo le estaba diciendo a la gente. Por ejemplo, cuando hablamos del hijo pródigo, la podemos ver desde dos perspectivas. Una, del padre como el padre amoroso que siempre perdona, siempre cuida, siempre recibe. Y la otra, la del hijo, como el hijo pecador, el hijo que se aleja, el hijo que necesita un proceso de conversión. Incluso hasta la podemos poner como el hijo mayor, el hijo que era renuente, el hijo que era celoso, el hijo que estuvo siempre con el papá y por eso renegaban, ¿verdad? Entonces vemos que desde tres perspectivas podemos poner esta parábola, la del hijo pródigo. Entonces imagínense ustedes las demás parábolas. Pensemos en la parábola del tesoro y la perla, en la parábola del trigo y la cizaña, que estas parábolas nos tienen que ayudar a nosotros a interpretar mejor pues el texto. Por ejemplo, si vemos la parábola del hijo pródigo, ¿cuál es la aplicación? Pues la aplicación puede ser una que yo a veces me alejo de Dios por mi situación de pecado, pero Él siempre me perdona, Él siempre está esperándome con los brazos abiertos, siempre me pide una conversión, siempre me pide volver a Él. Reconocer que en algún momento cuando el ser humano sufre es cuando necesita de Dios y cuando se da cuenta de esa necesidad, pero antes no, ¿verdad? Entonces, es decir, tantas cosas que podemos sacar a una escena, a una escena. Tenemos, bueno, las parábolas, dije, es una forma. Otros son los milagros. Tantos milagros que tenemos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento. En el Génesis se notan más, por supuesto, pero también en el Antiguo Testamento
hay milagros, ¿verdad? Hay milagros. Entonces veamos los milagros como muestra de ese amor maravilloso, de ese hecho extraordinario, donde Dios actúa. Y lo que sucedió en aquel momento, en aquel acontecimiento, también hoy puede suceder. Es decir, uno siempre dice, Dios hizo milagros y todavía puede hacer. Y tenemos aquella famosa frase que dice, el tiempo de los milagros no ha terminado, porque todavía seguimos haciendo milagros. Entonces, los milagros es otra manera de utilizarlos para predicar también. El milagro de tantos que hay, pues la resurrección de Lázaro, la resurrección de la viuda de Naín. Por ejemplo, podemos hablar del joven, eh, podemos hablar del paralítico, podemos hablar del ciego, del mudo, del endemoniado, y que Jesús actúa y que Jesús hace un milagro ahí. La mujer hemorroísa, por ejemplo. Es decir, tantos milagros que la Biblia tiene que nos pueden ayudar, nos pueden servir a nosotros para anunciar un acontecimiento real también. Si yo voy a predicar y yo voy a hablar, por ejemplo, sobre, imagínense ustedes, aquel ciego, aquel ciego que le dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y le pide ese milagro, pues, ¿cuál es la relación que damos ahora? Bueno, que ahora hay muchos ciegos, sabemos muchos ciegos, quizás no físicamente, pero sí ciegos de corazón, ciegos de mente, que no queremos ver una realidad, no queremos comprender una realidad. Entonces, como aquel ciego necesitaba de Jesús porque quería ver físicamente, también nosotros debemos pedirle a Jesús que nos ayude para ver aquella realidad, para ver aquel acontecimiento, para presenciar sus maravillas, por ejemplo. Es decir, los milagros nos van a ayudar completamente a nosotros a expresar nuestra manera de vivir también. Eh, otro elemento que podemos utilizar para predicar son los personajes. Ya hablé, oiga bien, de las parábolas, los milagros y ahora veamos la número 3, que es los personajes. Los personajes también son elementos importantes en una predicación. Podríamos pensar que toda la Biblia pues tiene personajes, ¿sí? Desde Adán, Eva, Caín, Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, ya dije, Josué, Salomón, David, los apóstoles, los 12 apóstoles, cada uno tiene una característica, Jesús, María, José, el centurión, es decir, los personajes en la Biblia son vastos, son muchos, sin embargo, nos dan un ejemplo, como era Ruth, Esther, etcétera. Entonces, Goliat, los personajes que nos pueden ayudar para predicar también, para anunciar también, para dar una, y poder decir, es que a veces somos como aquel ciego, a veces somos como David, a veces somos como Goliat, en algún momento nos parecemos a Abraham, pero en algún momento nos parecemos como aquel centurión, es decir, podemos utilizar estos personajes conociendo sus características. Eso es importante porque si yo voy a predicar, antes tengo que conocer el texto, el contexto, ¿verdad? En la situación que se dio, quién era este personaje. No voy a hablar simplemente por mencionarlo, sino que tengo que conocerlo ya. Si hablamos de una parábola, tengo que haberla leído, tengo que haber buscado el significado. Si hablamos de un milagro, tengo que haber analizado el contexto, ¿verdad? Si hablamos de un personaje, también si voy a hablar quién era, en qué año, qué significa su nombre. Y eso nos ayudará a nosotros, nos ayudará para, para comprender un poco también la lectura y dar una reflexión. Acuérdense algo muy importante, que nosotros lo que hacemos es reflexionar la palabra de Dios, pero traerla a la realidad. Es decir, yo reflexiono lo que sucedió en aquel tiempo, pero lo traigo a este tiempo. Entonces, no me voy a quedar nada más hablando de una historia simplemente, sino que lo traigo a una realidad. ¿Ve? Entonces, hay una palabra muy bonita que a mí me llama la atención, por ejemplo, en la Biblia,
en la homilía, en la homilética, que es lo que le ayudan a los sacerdotes para predicar, ellos se llaman homilética, no es omelet, oye, no, eso de los huevos. La homilética es como, no sé si es ciencia, pero es como la doctrina, lo que nos enseña, que le enseñan a los sacerdotes cómo preparar una homilía. Y dentro de eso está lo que se llama parénesis. La parénesis es la exhortación moral que el sacerdote hace acerca del texto bíblico ya vivido en la realidad, ¿verdad? Un cambio de vida, es decir, una exhortación moral. Entonces nosotros vamos a leer el texto bíblico, elegimos un tema, el acontecimiento, lo que vamos a hacer, y lo vamos a traer ya a una realidad, a invitar a los hermanos a que vivan, a que cambien, a que mejoren, a que tengan fe. Como aquella mujer hay que tener fe, como aquel hombre hay que confiar en Dios, como aquel hijo hay que cambiar. Es decir, algo del pasado me lleva a mí a una vivencia en el presente para la solvencia en el futuro. Es decir, los nombres me ayudarán a mí para comprender una conversión, por ejemplo, una aceptación de fe, etcétera. Bien, otro elemento, el siguiente, son las guerras. Las guerras también, las batallas que se presentan, también nos ayudan a nosotros para conocer no lo cruel, no lo sangriento que fue aquello, ¿verdad? La lucha, sino que, por ejemplo, darnos cuenta que nosotros interiormente vivimos en una constante guerra entre el bien y el mal, entre el sí y el no, entre el hacer el bien o hacer el mal, entre aquellos dos angelitos que tenemos, uno a la izquierda y el otro a la derecha, uno que nos dice lo que hagamos bien y el otro lo que hagamos mal. Es decir, en nuestro interior hay una constante guerra. Así comparamos también esta guerra, ¿verdad? Que se daban David, por ejemplo, como el héroe de las batallas, que venció, que luchó, aquí sí como los macabeos, por ejemplo, esa lucha entre ellos, los ejércitos, es decir, las guerras que nos ayudan para comprender también que hay una lucha, hay un esfuerzo, hay una batalla que también interior se da, que también físicamente se da. A veces hablamos de una lucha entre católicos y evangélicos, entre católicos y no católicos. A veces hablamos de una lucha o una guerra entre la misma familia. Entonces, pensar que también nosotros vivimos en una constante guerra que nos ayuda para comprender que hay que ser vencedores, que hay que luchar, que hay que vencer con nuestros miedos, hay que vencer nuestros temores, hay que vencer nuestras luchas, hay que vencer la tentación. Ahí comparamos nosotros un poquito las guerras. El otro es las preguntas, otro elemento. Las preguntas que a través de estas preguntas, ¿dónde vives? ¿Quién eres? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Eres tú el que ha de venir o hay que esperar a otros? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Qué es la verdad? ¿Tú eres el rey de los judíos? Es decir, todas estas preguntas que también nos sirven a nosotros para saber que estas preguntas que se hacen en la Biblia, también Dios nos las hace a nosotros y son interrogantes que constantemente se van realizando en la misma Biblia. Interrogantes que hay y que hay respuestas que no las tiene el hombre, sino que las tiene Dios. Por lo tanto, hay preguntas que solo tendrán respuesta al final de los tiempos, ¿verdad? Sin embargo, las preguntas que podemos encontrar en el Evangelio, en la Biblia, nos ayudan a nosotros para decir, a veces nosotros también le preguntamos a Jesús, Señor, ¿dónde vives? O a veces quizá nosotros le preguntamos a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? O quizá como a Pedro, Jesús le pregunta, quién soy yo para ti? Es decir, esas preguntas nos pueden ayudar también a reflexionar una realidad que vive, a preguntarnos esa aceptación del Señor precisamente, ¿verdad? Tenemos preguntas, por ejemplo, les menciono algunas, ¿qué hace Jesús? Pedro, ¿me amas? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ustedes también quieren marcharse. ¿Qué buscan? ¿Por qué dudas, hombre de poca fe? ¿Con un beso traicionas al Hijo de Dios? ¿Por qué piensan mal sus corazones? Son preguntas que Jesús hacía, ¿verdad? Y es importante pues que vayamos viendo que estas preguntas nos van a ayudar para reflexionar.
El otro elemento para la predicación son los diálogos, las conversaciones que tenía Jesús con la gente, Jesús con los apóstoles, esos diálogos donde uno responde, el otro calla, etcétera, que nos van ayudando también a nosotros para saber que en estos diálogos participamos y cada diálogo interfiere un receptor, un interlocutor, es decir, siempre hay esa conversación. Por ejemplo, cuando Jesús le pregunta a aquel, la conversación de Jesús que Jesús tiene en la noche con Nicodemo, por ejemplo, este hombre que le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Y dice, hay que nacer del Espíritu, hay que nacer de nuevo. Y comienza aquella conversación entre él y Jesús, y comienza Jesús en ese diálogo a explicarle lo que tiene que hacer, que no es necesario entrar en el vientre de la mamá, sino que es bautizarse con el Espíritu Santo, y comienza a dar esa explicación. Esa actitud es muy importante, ¿verdad? El tomar en cuenta nosotros que esos diálogos nos ayudan, que en algún momento estaremos nosotros en esos diálogos. El otro es las oraciones. Las oraciones nos ayudan también, no solo para comunicarnos con Dios, sino que nos servirán para predicar también. ¿Qué le dices en tu oración al Señor, hermano? Cuando oras, ¿cómo hablas con Dios, etcétera? Y hay ejemplos de oración, de la oración de Tobías con su esposa, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la oración de Salomón cuando consagró el templo, el cántico de Moisés, la oración de Daniel, la oración de Jesús en el huerto, los apóstoles que estaban orando reunidos mientras venía el Espíritu Santo. Es decir, la oración también nos va a ayudar porque es un diálogo entre Dios y el hombre, y nos ayudará para enfrentar aquellas dificultades, y como ejemplo a nosotros nos va a servir para incitar al pueblo, a los fieles, a que oren por otros, a que estén en contacto con Dios, aunque sepan que el medio para comunicarse es Dios. Entonces yo puedo ocupar una oración, una oración para predicar también. El otro es los lugares que es otro elemento para la predicación. Y los lugares, por ejemplo, las sinagogas, por ejemplo, Cafarnaúm, Patmos, si nos vamos nosotros a Ur de Caldea, el lugar donde vivía Abraham, Jerusalén, el templo, es decir, la casa de Lázaro, de Marta y María, estos lugares, he dicho el desierto muchas veces, estos lugares también son medios de predicación porque nos ayudan a entender, por ejemplo, si hablamos del desierto, ¿verdad? Un lugar solo, un lugar caliente, un lugar peligroso, un lugar, he dicho, solitario, es decir, un lugar de encuentro también, porque Jesús se fue a preparar para encontrarse con Dios, fue a prepararse sacrificándose también. Es decir, el desierto, si lo vamos como una batalla, una lucha interior, si lo hablamos como una sequedad espiritual, si lo hablamos como un lugar donde estamos solos, nos ayuda también a darnos cuenta y a predicar de esa manera. Entonces, estos lugares nos ayudan. En la Biblia vamos a encontrar, ¿verdad? Lugares también que decían, en aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, en aquel tiempo Jesús pasó por el agua, en aquel tiempo Jesús subió a la barca. Entonces, esos lugares también son signos o elementos para predicar. Y el otro ya es este penúltimo elemento, es también las fiestas y los banquetes. Las fiestas y los banquetes también son elementos que nosotros tenemos para predicar. ¿En qué sentido? Si ustedes se dan cuenta, las fiestas, las bodas de Caná, el cumpleaños de Herodes, la boda del Cordero, la cena de Jesús, todas estas fiestas nos ayudan para comprender una realidad, y nos ayudan también para hablar de algo presencial, es decir, un momento de encuentro con la familia, un momento de encuentro con los seres queridos. Por eso decimos nosotros que las fiestas, precisamente, hemos nacido para celebrar, celebramos desde que nacemos hasta que morimos.
Celebramos un nacimiento, un baby shower, celebramos un cumpleaños, una graduación, celebramos una despedida, una bienvenida, celebramos tantas cosas que vivimos celebrando toda la vida. Pues también las fiestas en la Biblia son elemento también de predicación porque nos ayudan a celebrar la vida, pero nos ayudan para que prediquemos una realidad nosotros, una realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Y la última es los objetos. Los objetos son elementos para predicación también. Un lugar sin objetos es hasta hueco se escucha. Saque todo de su cuarto usted, saque de su cuarto la cama, el escritorio, el ropero, saque todo y se va a dar cuenta que boom, boom, aquel eco. Se oye feo, se oye solo. Entonces los objetos son muy significativos. Usted tiene esto porque el escritorio está para esto, el mueble para esto para esto. Cada uno tiene su lugar y su significado. En la Biblia también los objetos son muy importantes, por ejemplo, la vestidura, cómo se vestían los maestros de la ley, cómo se vestía Jesús. Cuando nos dice, imagínense qué importante los objetos, porque la túnica, por ejemplo, cómo nos dice que la túnica de Jesús, la que andaba, era de una sola costura. Entonces, me corrigen si no es así. Dice que no sé si, no me acuerdo si dice que era de una sola costura o de ninguna costura. No me acuerdo bien, me corrigen ustedes si me equivoco. Pero qué importante, qué sentido le dan a eso. Igual los objetos como las vestiduras, las pilas, las lámparas, la cama, los candeleros, por ejemplo, las vasijas, eh, tantas cosas que vemos nosotros, el, el, la moneda, por ejemplo, ¿se acuerdan? Dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y dice que muestra la moneda, las caras de la moneda, es decir, da el talento cuando se le paga a la persona que va a trabajar un talento, un denario, es decir, los elementos importantes, el yugo, cuando Jesús dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los haré, yo los aliviaré, tomen mi yugo. Jesús habla de eso. Entonces, vemos que la moneda perdida, ¿se acuerdan? Aquella mujer que pierde una moneda y va y la busca y la encuentra y hace fiesta porque aquello que ella perdido lo encontró. Vemos también el redil, aquel hombre que se le pierde una oveja, deja en el redil la 99 y va en busca de la otra. Es decir, tantos elementos que podemos utilizar para predicar que yo creo que basta y sobra, hermano, basta y sobra. El problema es que a veces hay muchos predicadores que no preparan bien su predicación porque tienen guardado el misal, la revista o la Biblia, y media hora antes de predicar van y la sacan. Pero si comienzan y agarran el libro, el texto, y comienzan a escudriñar, a escucharle, agarran el texto bíblico y comienzan a leer, les ayudará muchísimo. Hay una riqueza que se puede sacar. En la Biblia hay un elemento que se llama, muy bonito, que se llama concordancias bíblicas. Y las concordancias bíblicas son precisamente aquellas citas, les voy a mostrar, voy a ver si encuentro algunas. Por ejemplo, las concordancias bíblicas son aquellas citas que tengo yo la Biblia aquí y aquí, si se fijan ustedes, aquí hay una letra chiquitita, chiquitita. Hay una letra chiquitita, ¿ven? Aquí hay otra, aquí. Es decir, ¿qué me dice a mí? Que este texto también está en estas citas. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, dice, el tema de la incredulidad de los judíos. Dice que está también en Mateo 11:20, yo estoy en Juan 12, y lo encuentro también, dice, en Romanos 10:16, en Deuteronomio 29:11, que si yo vengo y estudio este tema, voy buscando otras citas, enriquezco la predicación. A eso se llama concordancia bíblica, donde yo utilizo una cita, busco otra, me lleva a otra y uno varias citas que me dicen lo mismo y eso me ayuda para enriquecer mi predicación. Entonces, he dicho, queridos jóvenes, 10 elementos, 10 campos donde podemos escudriñar las escrituras y preparar el mensaje. Las parábolas, los milagros, los personajes, las guerras, las preguntas, los diálogos, las oraciones, los lugares, las fiestas y los objetos. 5 más 5, yes, 10.
Es decir, 10 elementos que tenemos entonces para predicar. Eso es una riqueza que nos ayudará muchísimo. Usted va a la revista, lee el texto y dice, ¿qué elemento puedo utilizar aquí? Un personaje. Una oración. Hoy la oración sacerdotal, por ejemplo, la oración. Voy a utilizar la oración como un elemento, un encuentro con Dios, etcétera. Eso nos va a ayudar entonces. Bueno, nos quedamos hasta aquí media hora. Vean el video, páusenlo ustedes cuando quieran anotar algo, páusenlo. Les hablé de una manera general porque en video como que uno se aburre un poquito más, pero ustedes lo pueden hacer. Oye, cuídense mucho, que Dios les bendiga y es importante como base fundamental las escrituras. Recuérdense que toda la Biblia es cristocéntrica porque nos habla de Cristo. Allá nos preparan para recibir aquí a Jesús. El Antiguo Testamento es la promesa y el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para que yo me dé cuenta que mi predicación también tiene que ser cristocéntrica. Cristo el centro, no mi sabiduría, no decir lo que mi conocimiento, sino que Dios me ilumine y le diga a los hermanos cuánto les ama Cristo Jesús. Que Dios me les bendiga a todos. Bendiciones.